resolver juntos el ejercicio 1.19 del libro de circuitos eléctricos de SEDICO. Esta es la sexta edición, por si los datos difieren un poco, pero los principios son los mismos. En este ejercicio en particular nos piden resolver dos cosas, o encontrar dos cosas. Primero, encontrar la corriente I, que va pasando por aquí, y encontrar la potencia en cada elemento. Yo lo que trato en cada video es de que tú puedas resolver estos ejercicios de manera ordenada. Es la manera que a mí me funciona. Otros estudiantes de ingeniería o ingenieros lo logran hacer con más intuición, con más visión. Yo lamentablemente tengo que hacerlo paso a paso. Si este es tu caso, pues creo que te va a ayudar bastante este video. Y si no, pues también creo que es una manera diferente de ver cómo hacer los ejercicios. Entonces lo que voy a tratar de hacer es describir lo que voy haciendo de manera ordenada. Así puedes reproducirlo tú cuando hagas tus propios ejercicios. El paso 1 es volver a dibujar el circuito. Aunque lo tengas en el libro ya, aunque tengas una foto y lo tengas enfrente, lo mejor que puedes hacer es volver a dibujar el circuito, porque esto te va a dar una intuición de cómo está conformado y ya vas a tener más o menos una idea de cómo se van moviendo las corrientes y las diferentes cosas que se encuentran en él. El paso 2 sería enunciar las leyes o los principios que vamos a ocupar. En otras palabras, las reglas que tenemos que ocupar. En este caso se nos está pidiendo corriente. Entonces podemos ocupar la ley de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de corrientes en un circuito cerrado tiene que ser igual a 0. Además de eso, podemos ocupar la regla que nos dice que la potencia, que es lo que nos están pidiendo, es igual al voltaje por la corriente. Si nos fijamos, tenemos bastantes voltajes, tenemos algunas corrientes, por lo tanto se nos va a facilitar utilizar esta fórmula. Lo tercero es, en los circuitos es importante recordarnos de la convención pasiva de signos. Esto es un título un poco largo que se le da al simple hecho de que una potencia va a ser positiva si la corriente que atraviesa por el elemento entra en la terminal positiva, y una potencia va a ser negativa si la corriente entra por la terminal negativa del elemento. Simplemente eso es simplemente esta regla. No, aunque el título se vea un poco largo y un poco académico, es simplemente eso. Consideramos la potencia positiva cuando entra por el terminal, cuando la corriente entra por la terminal positiva, y la potencia negativa cuando la corriente entra por el terminal negativa. Así de fácil. Y lo último es, en este caso podemos notar de que hay al menos una parte del circuito que está en paralelo. Puede sernos útil recordar que los voltajes en paralelo son iguales. Sí, los voltajes de elementos que están en paralelo son iguales. Ok, este era el paso 2. Ya podemos ir al paso 3, que sería la solución. Ya tenemos todos los elementos que necesitamos. Bueno, primero se nos pide encontrar la corriente. Ocupemos entonces la ley de Kirchhoff. ¿Cuántas corrientes tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3 corrientes. Aquí, perdón, se me olvidó poner la polaridad. Ok. Entonces tenemos la primera corriente que entra por la terminal negativa. Entonces lo consideramos negativa. 10 amperes negativos. De ahí tenemos la corriente de 4 amperes, que si retrocedemos nos fijamos que entra por la terminal positiva, por lo tanto vamos a escribirla más 4 amperes. Y finalmente tenemos nuestra incógnita I, que entra por la terminal negativa, por lo tanto la escribimos como negativa.
Si despejamos esto, tenemos que esta corriente de aquí es igual a menos 6 amperios. Menos 6 amperios. Bien, ya tenemos la respuesta del primer literal. Ahora el segundo literal. ¿Qué vamos a utilizar? Nos están pidiendo potencias. Tenemos voltajes y tenemos corrientes. Ya tenemos todas las corrientes en el circuito. Por lo tanto, simplemente tenemos que utilizar nuestra fórmula. Potencia 1 va a ser el voltaje 1 por la corriente 1. Esto es equivalente a decir, y ojo, aquí sí vamos a ocupar la convención pasiva de signos. Estamos hablando de potencias, ¿no? Potencias. Entonces la potencia va a ser negativa cuando la corriente entre por el terminal negativo. Entonces ponemos un menos. Entonces sería el voltaje por la corriente. Pero no tenemos el voltaje 1. Pero mira lo que te decía aquí. Como están en paralelo, estos dos elementos tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, V1 es igual a V2. Entonces será 15 voltios. 15 voltios por los 10 amperes. Y esto me da que la potencia es menos 150 watts. La potencia 2 va a ser el voltaje 2 por la corriente 2. Tenemos 15 voltios por 4 amperes. Esto es igual a 60 watts. La potencia 3, lo mismo. 3 por I3. El voltaje es 9 voltios. Y antes que se me olvide, le pongo un negativo, ya que estamos ocupando la convención pasiva de signos. Entonces esto es negativo por, y aquí viendo lo importante, si a pesar de que hemos dicho que hay una convención pasiva de signos, este signo menos es parte de la corriente. Algebraicamente es menos 6 amperes. Por lo tanto, yo tengo que incluirlo aquí. Este menos 6 es de álgebra, no es de dirección. Y por lo tanto, menos por menos me da más, 54 watts. P4 siempre va a ser esta misma corriente, es la única que está pasando por ahí. Va a ser P4 por I3 o I4, como le quiera llamar. Y también está pasando lo mismo. La corriente entra por la terminal negativa, por lo tanto yo tengo que poner su signo negativo. Y nos da 6 voltios por el signo algebraico de la corriente. 36 watts. Y el último paso, comprobar. Para comprobar simplemente tengo que recordarme que la sumatoria de potencias en un circuito cerrado va a ser igual a 0. Todo esto viene de la ley de la conservación de la energía. La energía aquí tiene que ser 0 porque no podemos crear ni destruir energía. No puede haber un desbalance de energía. Por lo tanto, la sumatoria de potencias o la sumatoria de corrientes siempre va a ser igual a 0. Entonces, P1 más P2 más P3 más P4 menos 150 más 60 más 54 más 36 tiene que ser igual a 0. Y si usamos nuestra calculadora, vemos que esto está correcto. Así que ese es el ejercicio de ahora. Espero lo hayas entendido bien y cualquier cosa puedes dejar tus preguntas en los comentarios.